Tuve una primera cita con un chico que parecía muy interesante, consciente, deportista y muy sensible, cosa que me gustaba mucho, pero luego esa sensibilidad la usó un poco en mi contra para manipularme. Nos fuimos de pateo, lo pasamos muy bien y él me miraba con esos ojos de enamorado a más no poder. ¿De verdad podía estar tan enamorado de mí si solo me había visto una vez? Elegimos pasar esa noche juntos y él ya me puso motes cariñosos. A mí aún no se me ocurría ninguno para él, pero la conexión parecía brutal. Yo ya era su amorcito. Nunca había conocido a un hombre tan cariñoso, y no solo físicamente, sino también de palabras. Él era un chico muy sensible, y eso me encantaba. Sabía escucharse y darse cuenta de cuando algo le cargaba mucho y necesitaba su espacio de silencio, solitud o naturaleza para recargarse. Qué bonito y consciente pensé al principio. Pero ese rasgo suyo de alta sensibilidad luego acabó siendo la excusa perfecta para no dejarme hablar. Al principio, cuando ya hablábamos mucho de algún tema, me pedía parar la conversación. Él decía que le encantaba mi energía, mi vitalidad, mis reflexiones, pero a veces se le hacían como mucho, como que le saturaba. Entonces empezó a desarrollar una señal. Cuando me ponía la mano en mi pierna, significaba que yo debía bajar mi intensidad, incluso dejar de hablar. Mis amigas, por ejemplo, al contarles esto, abrían los ojos como platos y me decían: ¿en serio te pone una mano encima para que te calles? O sea, ¿en serio tenéis una señal para que tú te calles? Pero bueno, yo pensaba que ellas quizá no lo entendían porque ellas no eran altamente sensibles y no sabían a veces cómo poner ese freno cuando algo te está abrumando, y decía, da igual, ellas no lo entienden. Pero ahí sí que ya vi que ellas veían la situación de una forma que yo lo veía muy diferente. La cosa es que luego, cuando teníamos alguna discusión, él siempre podía expresar todo lo que necesitaba, porque yo estaba abierta a escucharle, aunque hubiesen cosas que me incomodasen o estuviese cansada. Bueno, si mi pareja necesita expresarme algo, pues hago un poquito el esfuerzo para escucharlo, ¿no? Pero él no, porque si no se abrumaba. Entonces, cuando él decidía, teníamos que dejar de hablar. Y no hablemos de WhatsApp, porque en WhatsApp tenía un límite de audios de 2 minutos. Y esto no es en discusiones, o sea, en la vida normal, sin estar discutiendo ni nada, yo tenía prohibido enviarle audios de más de 2 minutos. Si el audio era de más de 2 minutos, él seguramente ni siquiera lo iba a escuchar. Luego, cuando sí que habíamos tenido alguna discusión por WhatsApp, por mensajes, él se tomaba la libertad de bloquearme cuando le apetecía. Obviamente él decía toda la suya, podía expresar todo lo que él quería y luego me bloqueaba, y entonces yo no podía expresarme. Como en la vida real había espacio para su expresión, pero para la mía no, porque era demasiado. Y en persona tampoco tenía ningún problema en girarse e irse, si no le gustaba la conversación, como aquel 14 de febrero en el que yo le expresé que en una sesión con mi terapeuta me había dado cuenta de que los detalles para mí en una relación son importantes. Y detalles no tiene por qué ser que me compres algo y me regales algo con tu dinero. Detalle puede ser que te des un paseo y cojas una flor del monte y me la traigas, o que me mandes una canción que dices, ay, he escuchado esta canción y me ha recordado a ti, o que me escribas un poema, o que me hagas la comida un día. Cualquiera de estas cosas puede ser un detalle. Pero para él eso lo sintió como un ataque. Yo no se lo estaba recriminando ni nada, simplemente le dije, mira, con mi psicóloga me he dado cuenta que para mí los detalles son importantes en una relación. Es como un lenguaje del amor que para mí es importante. Y yo a él le hacía muchos detalles, muchos regalos, muchas sorpresas. Y él a mí no, ¿no? Entonces se lo comenté para poder observarlo, pero él se sentía como atacado, agobiado, y me decía, no, no, eso es cosa tuya, a mí no me eches tu mierda, no me responsabilices de tus cosas, si tú necesitas eso es cosa tuya. Y se dio media vuelta y se fue. Y me bloqueó de todas las redes sociales y de WhatsApp y de todo. Un 14 de febrero. Yo en ese momento acepté como esa ruptura, muy a mi pesar, porque tampoco había otra opción. Cuando él se le giraba, pues él decidía bloquear y distanciarse porque se agobiaba y no podía más. Y bueno, 2 meses después, cuando yo ya estaba llevando mejor ese duelo, me desbloqueó y me escribió un texto que venía a ser un poco un te pienso y te echo de menos. Pero y el respeto a mi espacio y mi tiempo de duelo, porque si él elegía podía bloquearme y no saber nada de mí, y no escuchar lo que a mí me pasaba o lo que yo tenía que decir. En cambio, 2 meses después de bloquearme, que yo ya lo llevaba mejor, él sí se entrometió en mi duelo para decirme que me echaba de menos y que me quería. Entonces eso a mí me desestabilizó mucho y también me enfadó porque era como, tío, yo ahora estoy eligiendo no saber nada de ti y de repente apareces y me escribes. Ay. Entonces, bueno, él siempre tenía el control total sobre la comunicación. Él tenía el control de cuándo podíamos hablar y expresarnos y de cuándo no. También hubo un momento de la relación en la que decidimos mudarnos juntos. Nos comprometimos a un piso para ir los dos juntos. Antes de mudarnos, la semana anterior a mudarnos, él en un día que estaba agobiado me hizo un comentario como que tenía que pensar en nosotros y pensar en lo de la mudanza. Yo con eso entendí que se lo estaba pensando, pero estábamos a una semana y ya nos habíamos comprometido con ese piso. Entonces yo le comuniqué, ¿qué me estás queriendo decir con eso? ¿Te estás pensando lo de la mudanza? Porque a mí me agobiaba mucho ese tema.
Y digo, ahora no, o sea, no te lo puedes pensar, nos hemos comprometido, no hay nada que pensar, hay un dinero en juego, no nos lo podemos pensar. Entonces él, al verme agobiada, se agobió y me dijo, pero si yo no te he dicho eso, te estás emparanoiando, mira, eso es cosa tuya, pues da igual, yo ya no quiero esto, y otra vez bloqueo y se va. Y me dejó a mí sola tirada con ese piso que yo no podía pagarlo sola. Yo me comprometí a ese piso porque íbamos a ser dos y lo íbamos a pagar entre dos personas. Entonces yo tuve que pagar 2 meses ese piso y la fianza sola, haciéndome cargo de todo un dinero que yo no podía, tuve que pedir dinero a mi familia y entonces luego sí que me tuve que ir de ese piso porque yo sola no podía sostenerlo. Y bueno, toda esa situación hizo también que yo tuviera que dar en adopción a mi perrita, con la cual llevaba 10 años con ella y era como mi hija. Y tuve que separarme de ella también por esta situación. Obviamente, él al tiempo, bueno, él decía mucho que mis actos tenían consecuencias y para él pues era suficiente eso, ¿no? Como simplemente el hecho de haberme puesto nerviosa por su comentario que ponía en duda si nos íbamos a mudar juntos o no, pues para él la consecuencia de yo ponerme nerviosa era que él al final elegía no venir y soltar ese compromiso que teníamos y dejarme tirada con todo eso. Pero luego, como siempre volvía y yo cegada por el amor, pues volví a darle una oportunidad. Y obviamente él volvió y no se hizo cargo en ningún momento de todo ese dinero que tuve que poner yo sola en un compromiso que nos metimos los dos. Y él decidió luego irse. Y él lo hablamos luego y él me recriminaba eso en plan, bueno, eso fue las consecuencias de ese mensaje que tú me mandaste. Él me hizo creer que yo soy mala, que yo tengo una forma muy violenta de comunicarme. Y por ejemplo, mis amigas no entendían nada. Y empezaron a ver cómo yo me minimizaba y aprendía a pedir perdón por todo lo que hacía, como por mandar un audio de 4 minutos. Pero ellas me recordaban, amiga, te queremos y nos encanta saber de ti, no importa que me mandes un audio de 4 minutos, si hoy no me viene bien no lo voy a escuchar, ya te escucharé cuando pueda, pero no tienes que pedir perdón por expresarte ni pedir perdón por mandar un audio largo. Él me hizo dudar de mí, me hizo dudar de mi bondad, de mi energía, de mi expresión, de mi vitalidad. ¿Seré demasiado? Ay, pobrecito, ¿cuánto me tiene que aguantar? Pensaba yo. Qué curioso que eso que él en un inicio admiró de mí, como mi vitalidad, mi energía, mi positividad, mis ganas de bailar, de reír, de jugar, luego es la luz que él se encargaba de limitar y apagar porque era demasiado. Es curioso también cómo todo se va dando poco a poco y no te vas dando cuenta. O sea, todo va pasando muy poco a poco, te va apagando poco a poco y al final llegas a un punto de eso, ¿no? Que pides perdón por mandar un audio y no te has dado cuenta ni cómo has llegado ahí. Y en esas discusiones que íbamos teniendo, poco a poco él iba sacando una parte más violenta de él. Por ejemplo, en una discusión se enfadó y pegó un puñetazo a un retrovisor de su coche y lo rompió. Y se hizo bastante daño en la mano. Y por ejemplo, claro, él a su círculo y a su gente pues le contaría su versión, ¿no? Y yo una vez tuve que aguantar que una persona delante de mí viniera como a preguntarle a él, hey, ¿cómo estás de la mano? ¿Cómo llevas esa mano? Y mirándome a mí mal, como queriendo decir, mira lo que le has hecho hacer a él. Y yo pensaba, no sé por qué están teniendo esta conversación delante de mí, como queriéndome decir que yo soy la culpable de que él se hiciera daño en la mano porque yo no le moví el brazo. Él se puso nervioso y él pegó ese puñetazo y gracias a Dios que no me lo dio a mí en ese momento. Así que también es duro ver cómo eh, él cuenta su versión y hay ciertas personas que me ven a mí como la mala. Pero bueno, luego en una discusión también él estábamos comiendo juntos. Yo había preparado una lasaña con muchísimo amor para los dos, para esa cita que teníamos. Y él conversando, se enfadó, le cogió rabia y de repente pues pegó un puñetazo a la mesa donde estábamos comiendo, partió la mesa en dos y la lasaña salió volando. Estábamos en la naturaleza y la lasaña salió volando y cayó en el suelo de tierra. Yo la recogí y claro, nos quedamos sin comida, así que bueno, yo comí un poco de lasaña crunchy crunchy con tierra, pero tampoco pude comer mucho. Nos quedamos sin la comida que yo había preparado con amor para los dos. Él me pedía disculpas, pero nunca tuvo el detalle de traer él una lasaña para los dos o cocinar al día siguiente algo para los dos. Pedía disculpas por lo que hacía, pero luego tampoco lo reparaba. Yo en ese momento, por ejemplo, elegía mutearme para causar el menor problema posible y como estábamos fuera en exterior y con su coche, pues yo al verlo así violento, pues me callaba para no molestarle más y simplemente esperaba a que me llevase en coche a casa y yo decir lo mínimo posible para no molestarle. Hasta el día en el que en una discusión esa mano ya no rompió ningún objeto material, sino que fue directamente a mi cara. Me tumbó de una al suelo. Me caí al suelo y mi cara estaba en un charco de sangre. Me daba miedo levantarme por ver la realidad de lo que acababa de pasar. Mi pareja me había levantado la mano y me había pegado en toda la cara. Como siempre, me pidió disculpas, pero no fue él, sino mis amigas las que me llevaron al hospital de urgencias. Claro, eso era demasiado para él, una persona altamente sensible, pues ya estaba suficientemente agobiado por haberme pegado como para encima llevarme al hospital. Como todo iba pasando poco a poco y aumentando poco a poco, yo no me daba cuenta de la gravedad del asunto. Yo cuando me pegó dije, bueno, está enfadado, se le ha ido la mano y bueno, sin querer me ha pegado en la cara en vez de haber roto esta vez algo. Así que me gustaría poner como ejemplo que estas situaciones son un poco como, no sé si conocéis, a veces un cangrejo, cuando lo vas a cocinar, lo metes en un agua que poco a poco vas calentando y el cangrejo
no se va dando cuenta porque la temperatura del agua va subiendo poco a poco, pero al final sí que lo hierve y lo mata. Y creo que es una comparación muy buena en estos casos porque la violencia va subiendo como muy poco a poco, entonces no te vas dando cuenta y al final te han pegado en la cara y no te parece que sea algo fuerte porque ha ido subiendo como poquito a poco la violencia. Entonces esa vez que me pegó en la cara y me llevaron al médico, mis amigas me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contar la verdad o quieres mentir? Porque te conocemos, sabemos que estás perdidamente enamorada de esta persona y que quieres seguir estando con él. Ellas obviamente me recomendaban decir la verdad, incluso denunciar. Pero yo todo el rato decía, no quiero que le hagan nada malo a él, no quiero que le hagan nada malo a él. Entonces elegí mentir para no ponerlo a él en ningún compromiso. Pero claro, esa misma noche yo no podía dormir. Cuando cerraba los ojos veía la imagen de él pegándome todo el rato y no podía dormirme. Estaba muy agobiada. Y necesitaba como poder hablar esto con alguien, pero a la vez me daba muchísima vergüenza. Para mí eso también fue una cosa muy importante, darme cuenta que me daba vergüenza contar a mis otras amigas o a mi familia que mi pareja me había pegado. Me daba mucha vergüenza y sentía mucha culpa. Y ahí ya dije, algo va mal, porque es raro que me ha pegado alguien a mí y porque soy yo la que estoy sintiendo culpa y la que estoy sintiendo vergüenza. Ahí había algo raro. Entonces lo hablé con el chat GPT y le pregunté qué podía hacer porque yo no quería denunciarlo a él ni hacerle daño, pero sí necesitaba como desahogarme y hablar de este tema con alguien. Me contó que existía el teléfono del 016. Por favor, chicas, si estáis en alguna situación que tenéis dudas con vuestra pareja de si está pasando algo grave, os recomiendo mucho, 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 muchísimo que llaméis a este teléfono 016. Es el teléfono de atención a la mujer en el cual no te van a obligar a denunciar ni nada que tú no quieras hacer. Simplemente te van a escuchar, te van a recomendar cosas y ya está, pero luego está en tu mano hacer lo que quieras y ellas no van a hacer público nada, nada, nada de lo que les cuentes. Entonces, con todas estas condiciones, yo decidí llamar simplemente para desahogarme. Pero gracias a las psicólogas que me atendieron en ese teléfono, me hicieron abrir los ojos, me hicieron darme cuenta de que todo esto era mucho más grave de lo que yo pensaba. Me hicieron darme cuenta de que esa mano que me dio en la cara cada vez iba subiendo ese nivel de violencia y podía acabar en cosas peores y me podía hacer más daño a esa persona, porque al final vas creando esa confianza en la que va subiendo la violencia poco a poco, la vamos normalizando. Y es verdad, si yo no veía grave que me hubiese pegado en la cara, me podía hacer cosas más fuertes y yo no las vería graves. Entonces en ese teléfono me ayudaron muchísimo a abrir los ojos y también las poquitas amigas que sabían esa situación, pues también me estaban intentando ayudar y empujar a que abriese los ojos y pusiese fin a esta situación porque yo no me merecía este trato. Entonces yo, por ejemplo, les dije a las psicólogas estas, vale, o sea, al final decidí ir al médico, decir que había mentido, cambiar el parte de lesiones, ir y denunciar. Pero les dije, bueno, le aviso a él porque él se piensa que he mentido y que no le voy a denunciar. Entonces al menos le pongo un WhatsApp para avisarle que he cambiado de opinión y las cosas van a cambiar, ¿no? Y ellos me dijeron, no lo avises de nada, bloquealo ya de todo y no le hables, no lo avises, porque si lo avisas, él va a intentar hacer todo para frenarte y para que no lo denuncies. Y ya verás que te va a decir que ahora está dispuesto a hacer todo lo que tú le pidas. Yo no pensaba que eso fuera a ser así. Y me daba cosa bloquearle, así que de primeras no le bloqueé, pero sí que tomé acción, fui al médico y fui a denunciarlo. En el momento que le llamaron a él de la Guardia Civil porque le habían denunciado y tenía que ir a la Guardia Civil, él me empezó a llamar, a llamar, a llamar, me empezó a escribir y me empezó a poner, esto es entre tú y yo, por favor solucionémoslo entre tú y yo, por favor cógeme el teléfono y hablemos, por favor estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Me dijo tal cual las palabras que me dijeron las psicólogas que él iba a decir. Y ahí vi bastante claro que esa era la situación que a mí me estaba costando creer. Cada cosa que él hacía que corroboraba que sí que esto era una situación de violencia de género, a mí me sorprendía. Y yo decía, wow, ¿en serio él me está diciendo esto ahora? Y todas mis amigas me decían, pero ¿por qué te sorprendes si es que está haciendo todo lo que hace un maltratador? ¿Por qué te sorprendes? Pero a mí me seguía sorprendiendo porque yo no quería creerlo, no quería creer que esa era la situación. Quizás ese momento en el que él me dijo, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras, hubiese sido un buen momento para decirle, pues haznos una lasaña, colega, que no nos la comimos. Pero bueno, ahí vi claro que estaba pasando todo esto, así que por fin lo bloqueé y puse fin a toda esta situación. Y la verdad que ha sido y sigue siendo duro aceptar esta realidad, porque también hubieron momentos muy bonitos. De verdad que yo les decía a mis amigas que sentía que esta era la relación en la que me había sentido más amada. Y es muy extraño, chicas, porque es en la que me he sentido más amada, pero a la vez es en la que he estado menos respetada. Así que aunque sintáis que es la persona que más os está amando en el mundo, si tenéis algún tipo de duda, no dudéis en hablarlo con vuestras amigas, en comentarlo, ver sus reacciones, cómo lo ve la otra gente, porque a veces nosotras desde dentro estamos cegadas por el amor y no lo vemos con claridad. Así que bueno, fue duro aceptar esa realidad, y sigue siendo duro, pero creo que más duro hubiera sido quedarme a su lado y aceptar que eso fuera a peor y a saber en qué podría haber acabado eso. Y sobre todo el anularme como persona. Yo en la relación no me estaba dando tanta cuenta, por eso mismo de que era todo, poquito a poco iba pasando. Pero con el tiempo me he dado cuenta que después de esa relación ha bajado bastante mi nivel de autoestima y de confianza en mí misma y de creer en mí. Y que ahora tengo esas creencias de que creo que soy mala, de que le hablo mal a la gente. Y eso no es así. Así que, para acabar, reitero, por favor, si tenéis cualquier tipo de duda en vuestras relaciones,
hablar con vuestras amistades, hablar con vuestros familiares. No os calléis nada y existe el teléfono del 016